Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar todo lo relacionado con el censo. Mi nombre es Juan Carlos Quintero Lozano, número de ficha 30756 de programación de software. Del censo en el mundo. Sus inicios. Se comienza a muchas las civilizaciones antiguas. Una de esas son Egipto, que es aproximadamente 300 años después, antes de Cristo. Otra sería la dinastía Han, 200 años después de Cristo. El primer censo organizado fue en la antigua Roma. El censo se formalizó como una herramienta clave para medir la población y gestionar los recursos, impuestos y el reclutamiento militar. En el primer país moderno en realizar un censo formal fue el Reino de Suiza. Realizó uno de los primeros censos modernos en 1749, seguido por Estados Unidos en 1990. Propósito e iniciativas iniciales. Los censos comenzaron como una herramienta administrativa para recopilar información sobre la población, como por ejemplo propiedades y recursos con fines fiscales, militares y de planificación. Métodos iniciales. Antiguamente los censos eran realizados por enviados del gobierno, que recorrían las ciudades y pueblos para contar las personas. Censo en Colombia. Sus inicios. El primer censo oficial de Colombia se realizó en 1825. Sin embargo, un censo anterior se llevó a cabo entre 1770 y 1776, aunque no se considera oficial en el mismo sentido tras la independencia. Censos en la República de Colombia son procesos de conteo y caracterización de la población, las viviendas y los hogares que se llevan a cabo en todo el territorio nacional. El más reciente censo fue en el 2018. ¿Quién lo propuso? La idea de los censos en Colombia durante la época republicana fue liderada por el gobierno central, con figuras como Francisco de Paula Santander, quien entendió la importancia de contar la población para fines fiscales y administración pública. En 1905 se creó la Dirección Nacional de Estadística, que más tarde evolucionó y conocemos como el DANE. Ciencias y datos actuales. Desde 1951, los censos en Colombia se realizan cada 10 años aproximadamente. El último censo nacional de población fue realizado en 2018, proporcionando información clave sobre cuántos colombianos hay. La pregunta que todos nos hacemos: ¿cuántos somos? El censo permite al país ser más preciso en la toma de decisiones y orientar políticas públicas en aspectos sociales. Aquí encontraremos el total de personas censadas en el país, que sería un total de 44.164.417 personas. También personas censadas en hogares particulares, como especialmente en alojamientos. Tenemos el 8,5% del total de personas en hogares particulares. Estimación total de personas serían 48.258.494 personas censadas total en el país. En ese total de encuestados hay un 48,8% que son hombres y un 51,2% que son mujeres. En grandes grupos de edad de 0 a 14 años eran el 22,6%, de 15 a 65 años será el 68,2% y de 65 años en adelante serían el 9,1%. También tenemos una tabla que distribuyen hombres y mujeres. Desde el 2005, representado con el color azul, hasta el 2018 con el color rosa,
Esa tabla de distribución de población por sexo y edad va desde el primer año hasta los 85 años y más de la población. Aquí también tenemos una tabla que nos muestra cuántos fueron los que emigraron o cuáles son las partes donde más emigra la gente. Viene más de la gente de la región pacífica, que sería Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Esas son las ciudades donde más llega esas personas que emigran de la población desde la región pacífica en los últimos 12 meses, en Antioquia, Bogotá, Risaralda y Quindío. También tenemos una tabla de regionales de emigrantes y emigrantes receptores. Y encontrarán unas varias imágenes, cada una con su fecha, representando esa época, sobre todo el censo. División política en el segundo censo de la población de 1835 de la Nueva Granada. Los resultados del censo presentados en 1836 arrojaron un total de habitantes de 1.741.036 habitantes. Dicha ley estableció la relación de los censos cada 8 años, con un periodo de levantamiento de información en un lapso de 3 meses, de enero a marzo. El tercer censo de la población de 1843 contó con normas muy precisas y estrictas para su metodología y aplicación. Se redujo el tiempo del levantamiento del censo, pasado de 3 meses a 1 durante el mes de enero del respectivo año, y se implementaron 5 tipos de formatos para capturar la información. Cabe destacar que por primera vez se incluyó en el censo de población las personas residentes en los lugares especiales de alojamiento. El total de la población emitido a través de las estadísticas de la Nueva Granada en 1848 fue de 1.931.684 habitantes, siendo el 52% mujeres y donde el 2% de la población residía en Bogotá. En 1858, la nación adoptó una nueva constitución, la cual tuvo vigencia a partir del 22 de mayo, creando la Confederación Granadina. En 1858 también se decretó una ley en la cual se determinaba que a partir del año 1859, cada 8 años debería realizarse un censo general de población. En el último censo nacional de la población del siglo XIX, por medio de una ley promulgada el 10 de abril de 1869, se realizó el sexto censo nacional de la población. Este censo presentó como característica relevante la condición social de su población por sexo. Además, fue el primero que dio datos de ocupación por tipo de actividad. También presentó la composición de la población por grupos de la edad, de 1 a 7 años, de 7 a 21 años, de 21 a 50 años, de 50 a 70 años y de 70 a 100 años. Datos interesantes reflejaron que en el caso de las personas viudas, las mujeres eran el triple de los hombres, y se encontraron 679 personas mayores de 100 años. El censo arrojó como resultado, aprobando por la ley del 49 de mayo del 19 de 1871, un
total de 2.931.984 habitantes. El primer censo del siglo XX. Había pasado 35 años desde el último censo, cuando se dio la orden de levantar un nuevo censo nacional de población. Se estableció que el levantamiento de la información debía realizarse durante 15 días, desde el 1 al 15 de junio de 1905. El contenido básico incluía nombres, apellidos, según origen, edad, sexo, estado, profesiones, arte, oficio, religión y si sabían o no leer y escribir. Además, como caso particular de la época, se preguntaba si pertenecía a un grupo como ciegos, pobres por soledad, entre otros. Toda esa información se publicó en el Diario Oficial número 16028, con un total de habitantes de 4.363.084 habitantes. En la imagen se representa la división política de la República de Colombia en el año 1916. El primer censo realizado por el DANE fue en el 1 de febrero de 1962. Mediante la Ley Segunda se estipula que para 1963 el DANE realizará los diferentes censos a nivel nacional en prioridad decenal. En el primer censo realizado por el DANE, bajo el decreto de 1359 de junio de 1964, se emplearon 140.000 empleadores para las zonas urbanas, 17.300 para las zonas rurales y alrededor de 4.500 jefes de zonas rurales. Los resultados arrojaron que en Colombia había 17.484.508 habitantes con respecto al año 1951. En conclusión, el 22,5% de los 45,5 millones de habitantes del país corresponden a personas entre 0 y 14 años. El 68,3% total son personas entre 15 y 64 años. El 9,2% son mayores de 65 años. Por cada 100 personas mayores de 64 años hay 245 personas menores de 15 años. Por cada 100 personas menores de 15 años hay 41 personas mayores de 64 años.